escribe Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, que podamos ver algunas cosas importantes que de esta lectura se desprenden. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es un pasaje que seguramente deben haber oído muchas veces. Y hoy quiero que lo podamos ver juntos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. No sé si no vengo hace tanto, pero veo muchas caras que no me suenan muy conocidas. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Puede levantar la mano? El chico del corte lindo y camisa negra. Bien, bienvenido. ¿Algún otro que nos visite hoy por primera vez? Todos los demás son de la casa, se ve que no vengo hace mucho, Voy a tener que empezar a venir más seguido. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Leo lo que dice la palabra del Señor. Huye de las pasiones juveniles, dice la versión Reina Valera, pero la versión internacional dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye de las malas pasiones de la juventud. Ser joven es una bendición. Lamentablemente uno no puede ser joven dos veces. Una vez que la juventud ha pasado, no hay marcha atrás. Si lo sabré, no hay marcha atrás. Cada día de nuestra vida Dios nos regala la oportunidad de disfrutarle. Y la etapa de la juventud es una etapa especial en la vida de una persona. Es una etapa donde hemos de tomar decisiones. La calidad de las decisiones que tomemos puede modificar el rumbo de nuestra vida y literalmente puede llegar a marcar cómo terminamos en la vida. El apóstol Pablo desde la cárcel está escribiendo al joven Timoteo, un hombre al que Dios ha llamado al ministerio, un hombre que está empezando su servicio pastoral sobre la iglesia de Éfeso. Y Pablo le da una recomendación, le dice: eres un hombre de Dios, estás en el servicio de Dios, pero quiero recordarte que debes huir de las malas pasiones de la juventud. Y la palabra que utiliza el original es una palabra preciosa, la palabra feugó, huye. Pero el tiempo verbal griego es precioso porque no se debe traducir, no digo que está mal traducido, pero podría traducirse: tú que estás huyendo, no dejes de huir. Tú que hasta aquí has venido huyendo de todas estas cosas y estás en el lugar que Dios te ha puesto, no debes dejar de huir. Y tal vez eso me trae a recordar otro pasaje de la Escritura que dice: el que se cree firme, mire que no caiga. De los que estamos aquí, cada uno tenemos una historia de nuestras victorias o una historia de nuestras derrotas en la lucha con nuestras pasiones. Las hemos aprendido a manejar. Conocemos nuestras debilidades. Conocemos qué cosas nos hacen mal. Hemos descubierto en qué área flaqueamos. Sabemos cuál es nuestra área de fortaleza en el Señor. Yo quiero hablarles de un hombre, no de Timoteo ni de Pablo, de un hombre que nació para el propósito de Dios. Un hombre al que conocemos por su descomunal fuerza. Un hombre al que recordamos por su gran fortaleza, al que llamamos Sansón. Pero quiero hablar de su debilidad, porque es en su debilidad donde hoy Dios quiere darnos una gran enseñanza. Quiero que vayamos entonces al libro de Jueces, capítulo 13, y que podamos hablar de aprender a cuidarnos de nuestras pasiones, porque ellas pueden marcar nuestro destino de aquí a más. Tengan en mente esto: aprender a cuidar nuestras pasiones, porque pueden marcar nuestro destino de aquí en más. Quiero que podamos ver 3 momentos en la vida de Sansón
momentos que sin duda nosotros vamos a pasar o hemos pasado. Lo primero es entender que Él nació para el propósito y por la voluntad de Dios. Dice el capítulo 13 del libro de los Jueces, leo el versículo 1 en adelante. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoas, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Este hombre nace para la voluntad de Dios. No está en el plan de los padres. Los padres ya han desechado la posibilidad. Manoa y su mujer han intentado tal vez, pero ella es estéril. No hay hijos de camino. Él ha intentado, dice, no le había dado hijos a su mujer. Pero un día el Señor envía a su ángel. Y yo no sé si ustedes habrán leído muchos nacimientos parecidos, pero yo he visto solamente un par más, entre ellos los del Señor Jesucristo, anunciados por un ángel. Y viene el ángel y le dice a la mujer: vas a tener un hijo. Aunque eres estéril, vas a tener un hijo y quiero que empieces a hacer varias cosas, porque él desde el vientre tuyo ya va a ser consagrado para Dios. Una vez que él nazca, vas a enseñarle a cumplir el voto de nazareo. Él no va a beber vino ni sidra, él no va a cortar el cabello de su cabeza, porque él está consagrado para Dios desde tu vientre. Así que tú te cuidas, pero cuando él nazca le vas a decir todo esto que yo te he dicho, porque él va a ser el instrumento de Dios y él va a ser el que va a empezar a librar a Israel del poder de los filisteos. El pueblo de Israel había andado mal. Por estas cosas Dios había permitido que los filisteos dominaran al pueblo. Ya llevaban 40 años de opresión. Seguramente en medio de su dolor habían clamado a Dios, y Dios, que no se olvida de nuestro clamor, había decidido enviar a un hombre para que sea su instrumento de libertad para sus hijos que estaban en opresión. Ese hombre iba a nacer de manera milagrosa, pero iba a nacer para el propósito de Dios. Iba a ser el instrumento de Dios para que el enemigo retrocediera, para librar al pueblo del dominio del enemigo. Quiero que entiendas, y lo debo decir hasta el cansancio como Dios me dice que lo diga: has nacido para el propósito de Dios. No hay otro propósito para que tú estés en este mundo que no sea el cumplir el propósito de Dios. No eres solamente el resultado del deseo de tus padres. No eres solamente el resultado de circunstancias. Eres el resultado del sueño de Dios hecho realidad. Él te pensó tal como lo pensó a Sansón, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, para un propósito especial. Cuando nuestra vida empieza a tornarse tan oscura que dejamos de ver el propósito de Dios, sin duda es que hay algo o alguien que está impidiendo que vivamos la vida de plenitud que Dios quiere. No hay nada más importante para un creyente o para una persona que entender el propósito de Dios para su vida, invertir en ella y dedicarle todas las fuerzas y recursos necesarios para cumplirla. Sansón ha nacido para el propósito de Dios, pero en ese propósito él tiene que cumplir determinadas cosas. Él va a ser un hombre consagrado para el propósito de Dios. En la consagración de ese propósito iba a estar la presencia de Dios acompañándole y fortaleciéndole, como nosotros luego vemos. No tenía que ver con su cabello solamente. El cabello era una manifestación externa de su consagración. No tenía que ver con lo exterior. Su voto iba por dentro. Él estaba apartado para Dios, no solamente porque era su voluntad,
sino porque era la voluntad que Dios ya le había revelado aún antes de nacer. Dios te ha llamado para que seas santo, mi querido hermano y hermana. Dios te ha apartado para un propósito especial. Él ha puesto en ti y desea que manifiestes de manera externa las marcas internas de tu consagración. Es eso que tú decides hacer por dentro lo que se va a manifestar de manera exterior con naturalidad. La santidad no tiene que ver con estar en el templo, con leer la Biblia o saber cierto número de versículos de memoria. Tiene que ver con tomar esa decisión de decir: Señor, yo me consagro para ti. Me aparto de todo aquello que no te agrada para simplemente hacer tu voluntad, porque sé que cuando esté plenamente donde tú quieres que esté, todo lo demás tú lo vas a manejar. Sansón ha nacido para el propósito de Dios, para un propósito que Dios ya ha determinado. Volvamos al tiempo histórico. El pueblo está bajo el dominio de los filisteos. Este hombre nace para el propósito de Dios. Dice la Biblia que el Señor, versículo 24 de este capítulo 13, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané. Dice otras versiones que el Espíritu del Señor empezaba a movilizarlo, a inquietarlo. Algunos de los historiadores dicen que probablemente Sansón a esta altura debía tener entre 18 y 19 años, tal vez como la edad de muchos de los que están aquí. Ya él había pasado su tiempo, estaba empezando a madurar y ahora el Señor lo empieza a inquietar. Le empieza a manifestar eso que él ahora tiene que hacer. De niño seguramente no iba a poder hacer todo lo que haría después, ir y arremeter contra los filisteos. Pensemos en todos los ataques que él va a hacer después desde el contexto histórico. En ese tiempo tenía que liberar hacia el pueblo. De niño no podía hacerlo, porque todo tiene un tiempo en el que el Señor decide utilizarnos. Muchas veces nos dirá: todavía no es el tiempo, pero este era el tiempo de Sansón. Y el Espíritu Santo empieza a inquietarlo y le empieza a movilizar y le empieza a decir seguramente a su corazón: yo quiero que seas el instrumento para liberar a mi pueblo que está en esclavitud. Y él escucha, pero en medio del escuchar y estando en la juventud empieza a surgir lo que Pablo le dice a Timoteo: esas malas pasiones que pueden hacer que la historia de un joven sea gloriosa o sea una historia lamentable. Sansón tiene todo lo que puede llegar a necesitar. Su nombre pareciera significar sol o aquel del rostro brillante. Tal vez era un muchacho guapo. No solamente era un hombre consagrado, sino que tal vez era guapo y tal vez ya se empezaba a manifestar alguna de sus características de esa espiritualidad que luego tendría. Pero es allí donde empieza el problema, porque el segundo punto tiene que ver justamente con esto, que cuando nosotros no aprendemos a dominar nuestras pasiones, sino que ellas nos controlan, todo sale de control y puede costarnos muy caro. Dice el capítulo 14, hablando de la historia: Sansón descendió a Timat y vio allí a una mujer joven, filistea. Cuando él volvió le dijo a sus padres: he visto en Timat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre las filisteas, entre los incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, porque esa es la que a mí me gusta. Si parecerá la charla que tenemos con algunos jóvenes al día de hoy: hermano, busque una chica de Dios. Pero la que a mí me gusta es la filistea esa. Dios nos libre de las filisteas, hermano. Tanta filistea suelta últimamente. Y filisteos ni hablar, ¿no? Circuncisos por todos lados. Él ha puesto el ojo en una mujer filistea. Una mujer que no solamente no es consagrada a Dios, sino que es una adoradora del Dios contrario.
es una adoradora de Dagón y es parte del régimen que está dominando la ciudad que él tiene que liberar. Pero él parece haberse olvidado del propósito de Dios. Parece haberse olvidado de esa consagración a la que Dios le había llamado desde el vientre de su madre. Él ahora siente que hay algo que le hierve por dentro, le revolotea en el estómago y lo excede. Cuando ve a la filistea 90, 60, 120 tal vez, él no tiene herramientas. Queda totalmente desprotegido y toda su gran fortaleza se transforma en su gran debilidad. Sí, yo imagino que las filisteas eran así. No sé por qué tengo una visión de las filisteas así. Hay que buscar un poco más en los atlas bíblicos a ver si esto es corroborado de esa manera. Pero se olvida y deja de oír el consejo de sus padres. Su padre que había estado en la presencia de Dios. Su madre que había escuchado la voz del ángel y que desde antes de que él nazca ya lo vería allí o lo sentiría en el vientre y le diría: hijito mío, tú eres el instrumento de Dios. Cuando estés aquí afuera, yo te voy a criar para que seas el que cumple el propósito de Dios. Y durante toda su infancia lo educó para ser el hombre de Dios. Pero él ahora, cuando tiene una pasión desenfrenada, le dice: no es a las que ustedes me dicen que yo tengo que elegir las que quiero la filistea. Y obviamente, como suele pasar casi siempre, los padres no pudieron hacer mucho más. Se fue con la filistea, se casó con la filistea, le quitaron a la filistea, le mataron a la filistea, se quedó sin nada. Dice la Escritura que todas estas cosas Dios las estaba permitiendo. Incluso que pareciera que fuera parte del plan para que él entrara ya en pleito con los filisteos. Pero ¿a qué voy? Si esto hubiese sido todo, yo hubiese dicho: pobre Sansón. Era natural que estas cosas pasen, porque las pasiones están en nosotros. No las podemos erradicar. Ya vienen con nosotros de fábrica. Si no siente pasión, tiene algún otro problema, porque las pasiones están. El problema es cuando no las sabemos controlar, y el problema mayor que el problema de no saberlas controlar es cuando no aprendemos de nuestros viejos errores. ¿No hay un dicho por allí que dicen ustedes que uno ve a la vaca y qué pasa? Cuando uno se quema con leche, ve a la vaca y llora, ¿verdad? Yo estaba pensando en la vaca, solamente me olvidé de la leche. Uno se quema con leche, ve a la vaca y llora. Aprende de sus errores. Aprende de las experiencias. Sansón pareciera no entender de las experiencias. Dice el capítulo 16 del libro de los Jueces. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta. Entonces entró a pasar la noche con ella. Y el pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndole: lo mataremos al amanecer. Parece que él no ha entendido lo que es su consagración, porque para ser un hombre consagrado estaba bastante perdidito el hermano Sansón. No solamente se había ido con la filistea, que ahora ya no está en la historia, que él podría haber aprendido y haber dicho: tengo que buscar una hermana cristiana del pueblo de Dios, una que sea de bendición, una que también seguramente esté consagrada como yo para el servicio. Pero no, él dice: me fue mal con la filistea, ahora me voy a dar una vueltita por Gaza. ¿Y qué es lo primero que encuentra? No sé en qué calle se había metido, pero se metió en la calle donde justo estaban estas señoritas que prestaban servicios sexuales. Y él no es que de pronto fue y dijo: voy a orar por esta generación perdida y perversa. Él decidió irse y seguir sus pasiones. Y tal vez el más misericordioso diría: bueno, hay que restaurar al hermano Sansón, porque no aprendió a la primera, pero a la segunda aprende. Pero todos sabemos que no.
porque seguidamente nos dice que un tiempo después él vio a otra filistea. No dice el texto que era filistea, yo digo que era filistea. Tal vez, al menos en su corazón lo era. Dalila. Dalila. Si no nos vemos de las filisteas, de las Dalilas, seguro. Y él se enamora, dice la escritura, de Dalila. Le ha ido mal con la filistea. Ha decidido probar suerte con la prostituta. Y ahora se ha enamorado de esta otra mujer, Dalila. Una mujer que no ama a Dios. Una mujer codiciosa, porque cuando le ofrecen dinero para que le revele el consejo de la fuerza de Sansón, dice: vamos. No aprender de los errores es el gran problema que tenemos en la vida. Dicen por ahí las estadísticas, tristes estadísticas, que nuestra juventud, hablo de nuestra juventud cristiana, los de afuera tienen de libertad de hacer lo que quieran y lo van a seguir haciendo. Y lo harán porque no tienen el Espíritu Santo del Señor. Y ellos tendrán en algún momento la posibilidad de volver al Señor. Pero nuestra juventud en las iglesias es la que ha venido padeciendo y padece por causa de no saber manejar sus pasiones. Y no solamente que lo han aprendido una vez, sino que reiteradas veces vuelven y volvemos a fallar en la misma área. Pensá en qué área de tu vida hay una pasión desenfrenada que te está intentando quitar las marcas de la consagración. El enemigo de Sansón eran los filisteos. ¿Soy claro en esto? El enemigo de Sansón eran los filisteos. Dalila no era la enemiga de Sansón, eran los filisteos. Pero Dalila es el instrumento de los filisteos para que él pierda las marcas de su consagración. Literalmente los filisteos le temían a Sansón. Sansón había arremetido una y otra vez y había matado ya un par de cientos de ellos. Ellos le temían. Sansón estaba haciendo desastres. Durante 20 años ya había gobernado a esta altura Sansón al pueblo de Israel. No era un improvisado. Aún en medio de todas las cosas mal que hacía, Dios intentaba seguir utilizándole. Pero sus pasiones seguían y seguían causándole problemas. Pienso en el relato de la Escritura, dice que Dalila acepta el hacer este trabajo para los filisteos. Ella va a descubrir cuál es el poder de su fuerza. Y dice la Biblia que Dalila estaba sentada, que literalmente Sansón estaba sobre sus piernas. Yo me imagino a Dalila y me imagino a Sansón. Cómodamente él acostado sobre las piernas de su amada. Debe haber sido una mujer linda, preciosa, porque obviamente él tenía la posibilidad de elegir, y si iba a elegir a una, elegiría a una que sea especial. ¿Y cómo son las mujeres? O cómo son las pasiones, tendríamos que decir. En este caso la de él, una mujer. Seguramente le haría, ¿cómo se dice? Piojito. Le movería el cabello y le diría: hermoso, dime cuál es el poder, el secreto de tu fuerza. Y Sansón le empieza a contar una historia y le da un verso, cómo son los hombres de verseros que no nos dicen la verdad. Y ella le dice: bien, hagamos eso. Y obviamente no funciona. Entonces tiene que volver a la segunda, porque las pasiones, voy a intentar no decir mujeres, las pasiones son insistentes. Y por segunda vez Dalila le dice: acostate aquí. Quiero que me cuentes cuál es el secreto de tu poder. Y él le cuenta otra historia. Y ella hace todo lo que le dice. Y no funciona. Y dice que por tercera vez, ya llorando, Dalila le dice: tú no me amas. Me mientes. ¿Cómo puedes decir que me amas y que darías tu vida por mí si te pregunto cuál es el secreto de tu poder y me dices mentiras? ¿Cómo puedes amarme? Yo quiero saber cuál es el secreto. ¿Y qué hace él? Dice, estando cansado, literalmente estando harto de su vida, de la insistencia de esa voz que le decía una y otra vez: dime el secreto, dime el secreto, dime el secreto. Él
decide contarle cuál es el secreto. Le dice: yo soy un nazareo, soy un hombre consagrado a Dios, y la marca de mi consagración está en mi cabeza. Si llegan a cortarme el cabello, no voy a tener fuerza. Eso que es externo, pero que manifiesta mi interioridad, mi promesa, mi compromiso con Dios, si me lo llegan a quitar, voy a ser como uno más. No va a haber ninguna fortaleza en mí. Y Dalila entiende que eso era lo que ella estaba buscando. No importa cuánto había que tardar, ahora ella tenía en su poder el secreto para que este hombre, que era el instrumento de Dios, el que había estado atormentando el poder del enemigo, ahora fuese uno más, que no tuviese más poder ni que pudiera hacer daño al enemigo. Quiero decirte claramente de parte de Dios que el enemigo tiene toda la paciencia necesaria para quitarte las marcas de la consagración que tú tienes para con Dios. Él te va a invitar a estar cómodamente tirado en su regazo y te va a hacer todas las caricias sin mimos, sin preguntas, sin promesas, a fin de que tú le reveles el secreto de tu consagración. Él solamente quiere quitarte las marcas. Una vez que te las quite, no hay placer para dar. Él te engaña con promesas. Él te promete todo lo que crees necesitar. Y tal vez ese fuego que te arde por dentro, Él parece decir: yo lo puedo saciar. Quiero las marcas de tu consagración. Si me das las marcas de tu consagración, yo te doy todo lo que necesitas. Solamente dame las marcas. ¿Y cuántas veces hemos entregado esas marcas? Nuestra vida de oración, nuestra vida de meditación en la palabra, nuestra vida de congregarnos, nuestro compromiso del servicio, nuestra santidad completa de vivir para Dios, la hemos entregado literalmente por seguir nuestras pasiones. Y obviamente después de que las hemos entregado nos damos cuenta de que no ha sido tan satisfactorio. Porque no hay placer. No hay placer que valga más que tu comunión con Dios. No hay placer ni ahora ni mañana que valga más que tu compromiso con Dios. No hay más placer que vivir para el propósito santo para el que Dios te llamó un día, para el que te hizo venir a este mundo y para el cual ha preparado todo lo que necesitas para cumplirlo. La historia de Sansón pasa de esta etapa a ser un hombre al que los filisteos atrapan y le quitan los ojos. Ya no tiene la consagración, le han cortado el cabello, ahora le han quitado los ojos, lo han llevado preso, está en el templo de Dagón y todos un día deciden hacer una gran celebración. Y cuando están totalmente borrachos, dice, están bebidos, están alegres, dice la Escritura, deciden hacer algo. Traigamos a Sansón, que nos divierta, aquel al que le temíamos tanto, que tanto daño nos hizo, pero que una vez que le quitamos las marcas ahora no es nada, que salve, que nos divierta, riámonos de él, burlémonos en su cara, que escuche nuestra voz. Aquel que un día nos hizo correr despavoridos, que escuche nuestra voz, riéndonos de él, diciéndole: no eres nadie, no tienes nada, sin marcas de consagración, ya no eres peligroso. El enemigo, y hablo del diablo, literalmente tiene ese deseo en su corazón, de hacerte seguir tus pasiones, de ofrecerte todo lo que crees que debes desear y que a veces no te controlas. No hablo solamente del sexo, hablo de todas aquellas otras pasiones que ocupan el lugar de tu consagración a Dios. Todos aquellos deseos que tú has puesto sobre el deseo de hacer la voluntad de Dios. Todas esas cosas que te roban mucho más tiempo del que has decidido consagrarte a Dios. Una vez que te quite las marcas, lo único que Él va a hacer es hacer que esas voces de burla suenen cada vez más fuerte alrededor tuyo. Porque eso es lo que Él hace. Intenta endulzarnos
ofrecernos cosas y luego cuando nos ha quitado todo, saca verdaderamente sus intenciones. Él no te quiere dar nada porque Él es el ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que Él quiere hacer. Si la historia de Sansón terminara en este mismo instante, podríamos estar hablando de la historia más triste de este joven, nacido para el propósito de Dios, consagrado para el propósito de Dios, pero que por no saber controlar sus pasiones, por no haber aprendido de sus errores, ahora termina sin marcas, sin visión y siendo el hazmerreír de todos sus enemigos. Pero la historia no termina allí. Porque el Dios al que tanto le hemos cantado hoy, con tantas preciosas letras que hoy Dios puso en el corazón de los músicos cantando, es ese Dios el que no se olvida de nosotros. Es ese Dios el que tiene compasión de nosotros. Es ese Dios el que dice: yo estoy contigo y si clamas a mí, yo te voy a responder. Dice la Escritura, y este es el punto 3, que hay un momento en el cual Sansón está haciendo el hazmerreír de todos. Él sabe que ya mucho más que hacer no tiene. No hay marcas, no hay visión. Seguramente de esa manera no podría ser mucho más el instrumento de Dios. Pero decide no morir siendo la vergüenza, sino que decide levantarse para ser una vez más el instrumento de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 16, leo el versículo 23. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y hacerle un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado a nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Ellos ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Pareciera una oración totalmente violenta para el propósito que él había nacido, que era hacer retroceder al enemigo. Era la oración exacta. Señor, estoy aquí. Ya he aprendido la lección. Mis pasiones me han traído hasta este momento. No puedo ver lo que sucede, pero entiendo que el enemigo está divirtiéndose a costa mía. Entiendo que tú, que me habías llamado para tu propósito, no lo he cumplido. Pero ahora te pido, acuérdate de mí, Señor. Y una vez más, solamente una vez más, vuelve a fortalecerme y ayúdame a cumplir el propósito. Me llamaste para liberar al pueblo de los filisteos, ayúdame ahora a hacerlo de una vez por todas. ¿Cómo termina la historia? Dios decide fortalecer a Sansón. Se apoya entre las columnas, el templo de Dagón se viene abajo, mueren más filisteos de lo que él había derrotado en toda su vida. El templo de Dagón se ha venido abajo, la imagen de Dagón se ha venido abajo, y esto le ha costado la vida también a Sansón. Nació para el propósito de Dios. No vivió parte de su vida en el propósito de Dios, pero una vez que se hubo dado cuenta de dónde estaba, decidió dedicar todo lo que le quedaba de su vida para el propósito de Dios nuevamente.
te quiero decir dos cosas para ir cerrando. Si hay una pasión que no estás controlando y que ahora estás escuchando todo esto, lo más probable es que el enemigo te quiera decir al corazón: ya está hecho, no es tan grave, va a pasar, no es tan grave. Y te lo va a decir una y otra vez para que vos te vayas de aquí y digas: bueno, está bien, pero no es tan grave. Ya lo he venido haciendo, no va a haber tantas consecuencias, no puede ser tan mala, total, la estoy pasando bien. Se siente bien, no es tan feo pecar, no es tan feo dejarse llevar por las pasiones. Yo te digo, deja de escuchar esa voz. Por otro lado, Dios te está diciendo, y esta es la voz que quiero que escuches: no importa dónde estás, no importa cómo estás, no importa cuántas veces has caído en el mismo error, no importa si has intentado y has vuelto a caer, porque tal vez hasta ahora has venido intentando solamente con tus fuerzas. Tal vez hasta ahora has dicho: he aprendido, pero has vuelto a cometer el mismo error. Y te quiero decir algo: si tú no le pides ayuda al Señor, lo vas a volver a repetir. Todas las veces que tuviste la buena intención de no hacerlo, lo volviste a hacer. Porque no basta con buenas intenciones. Necesitas ayuda de Dios. Necesitas que Él sea el que te fortalezca. Necesitas que Él sea el que te recuerde para qué te hizo venir a este mundo y te vuelva a usar para ese propósito. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar la voz del enemigo que te dice: déjalo pasar, no es tan grave? ¿O vas a escuchar la voz de Dios que te dice: quiero que vuelvas a recuperar las marcas de tu consagración? Quiero que vuelvas a hacer ese compromiso conmigo y que puedas manifestar externamente lo que por dentro has decidido. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Sigue huyendo. Si ya estás haciéndolo, sigue huyendo. El Señor decidió fortalecer a Sansón. El Señor decidió utilizar a Sansón. Y el Señor decidió reivindicar a Sansón. 2000 años casi después, o más, en el libro de los Hebreos podemos encontrar a Sansón dentro de los héroes de la fe. Dios no quiere terminar tu historia de una manera triste. Mi Dios, el Dios en el que creo y al que sirvo, es un Dios de oportunidades. Es un Dios que no se cansa de perdonar. Es un Dios que siempre que tú clames, Él está dispuesto a responder. Cada vez que le dices: ayúdame, Él dice: estoy contigo. Cada vez que le buscas, Él se deja encontrar. Si hasta ahora no lo has hecho, es un buen momento para hacerlo. Quisiera hablar con ustedes. Y si hay alguien en especial que está luchando con algún área en su vida, tal vez sea el momento de decir: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Una vez más, ayúdame. No quiero ser la burla del enemigo. No quiero ser uno que ha pasado simplemente. No quiero haber nacido para tu propósito y morir fuera de ese propósito. No quiero ser uno más de los tantos que ya han caído en la batalla. Quiero ser el hombre y la mujer que tú has preparado desde antes del vientre de su madre para que cumpla un propósito específico. Si quieres ser ese hombre y esa mujer, simplemente pídeselo a Él en esta noche. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti conscientes